Continuamos con su programa DGII 360 y en esta entrega nos acompaña Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, con quien estaremos conversando sobre esas transacciones fraudulentas que dan paso a aperturar una investigación de tipo penal y cuál sería el tipo de sanción para este delito. Marcia pertenece a la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y es miembro de la Red de Especialistas Tributarios y Educadores Retribuye. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer para mí estar nueva vez en este escenario que disfrutamos tanto, hablando con los contribuyentes, pudiendo mostrarle a ellos todo el conocimiento y, como siempre decimos, estando cercanos a nuestros contribuyentes. Muchísimas gracias, Marcia, por acompañarnos una vez más, y para dar inicio a esta conversación nos gustaría conocer en detalles qué hace exactamente el Departamento de Litigio Judicial de la Dirección General de Impuestos Internos. Bien, como decía nuestro compañero Federico, el Departamento de Litigio Judicial pertenece a la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios, gerencia que a su vez pertenece a la subdirección jurídica. Como área, nosotros nos encargamos de poder recibir lo que son las denuncias estrictamente a comisión de delitos tributarios, aquellas detecciones que realiza la propia administración tributaria en el ejercicio de sus funciones, cuando un fiscalizador realiza lo que es una inspección, una fiscalización de escritorio, de campo, y en el ejercicio propio de sus funciones detecta alguna comisión de delitos tributarios, pues ellos nos remiten al departamento esos hallazgos para que nosotros, como área de litigio judicial, pues realicemos una investigación un poco más profunda y de constatar nosotros que ciertamente hay algún hecho punible, alguna infracción en materia de delito, pues nosotros apoderamos a su vez al Ministerio Público. Realizamos una denuncia formal como víctima, que es la Dirección General de Impuestos Internos, de cualquier violación de delitos tributarios. Realizamos nuestra denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con una unidad de fiscales especialistas en materias tributarias y ellos entonces, a su vez, como órgano persecutor de lo que es la infracción y lo que es la comisión de delito, pues ellos realizan sus investigaciones y apoderan a la jurisdicción ordinaria si así corresponde. Marcia, ¿esas denuncias pueden venir de alguien externo a la institución? O sea, un contribuyente común y corriente que vea que algún competidor, por ejemplo, está cometiendo algún acto delictivo en este sentido, que entre en conflicto con la libre competencia, ¿puede poner una denuncia? Sí, evidentemente, la administración tributaria y todos nuestros contribuyentes, estoy casi segura que tienen esa información, tiene varios canales cómo denunciar esas infracciones que evidentemente pueden darse en el día a día. Cuando hay denuncias que atañen directamente a delitos, pues la administración entonces nos apodera. Pero si atañe a otras áreas como las faltas, que también vamos a ir desarrollando un poco estos temas, pues entonces apodera esas denuncias a las áreas correspondientes. Si corresponde a delito, pues nosotros investigamos, y si da lugar, pues denunciamos ante el Ministerio Público. Acabas de mencionar, Marcia, el término faltas. ¿Podrías, por favor, explicarnos qué significa faltas tributarias? Bien, sí, ciertamente el Código Tributario habla de lo que son las faltas tributarias, así también como los delitos tributarios. En las faltas, de manera puntual, el legislador se encargó de segmentarla en 5 fragmentos, vamos a decir 5 puntos. Podemos decir que la evasión tributaria es una falta es la mora. El código habla de las faltas al incumplimiento de los deberes formales por parte de los contribuyentes, el incumplimiento de los deberes formales incluso hasta por parte de los funcionarios que forman parte de la administración. Y también el legislador ha establecido como falta ese incumplimiento a los deberes formales de funcionarios que no pertenecen directamente a la administración, pero que sí son servidores públicos. Esos 5 fragmentos, entonces, podemos establecer que están dentro de lo que son las faltas. A su vez, cada uno tiene una connotación más amplia. Por ejemplo, nosotros hablamos de la mora. La mora, Marlene, es esa condición del contribuyente, ese contribuyente que ha decidido dejar de pagar, que ha decidido mantenerse en un estado moroso. Esa condición es mora, y la mora es una falta que en su condición de falta, pues tiene también a su vez una sanción de en manera ese directa. sentido, sería interesante aclarar cuál es la diferencia entre una falta
y una infracción tributaria. Sí, sí, ciertamente. El legislador ha establecido que las infracciones se segregan entre faltas y delitos. Las faltas son las que ya mencioné y que son perseguidas directamente y sancionadas por la administración tributaria. Tienen un carácter administrativo. Sin embargo, los delitos, aunque son parte de las infracciones, la administración solamente tiene la facultad de poder denunciar ante el Ministerio Público. Y es el Ministerio Público que realiza sus investigaciones y apodera entonces a la jurisdicción penal, para que los jueces de la jurisdicción penal pues evalúen y determinen. Ellos son los que dictaminan las sanciones a aplicar, evidentemente conforme a lo que establecen ya tanto el Código Tributario como la ley penal común. Me gustaría, antes de poder continuar con el desarrollo de los temas, poder hacer una pausa para que nuestros oyentes puedan y televidentes puedan entonces conocer bien lo que son las faltas tributarias. Fíjate, Marlene, Federico, en materia de faltas, y me voy a detener mucho en lo que tiene que ver con las faltas del cumplimiento al deber formal. Nuestro Código Tributario, en su artículo 50, enlista una serie de deberes que debe realizar el contribuyente, que de no realizarla, el contribuyente estaría incumpliendo y por vía de consecuencia estaría en una comisión de una falta. Como por ejemplo, cuando tú pones un negocio, estás obligado a emitir un número de comprobante fiscal. De no hacerlo, ya esto incurre en una falta y por vía de consecuencia es una infracción tributaria. Cuando tú, por ejemplo, no permites la fiscalización en tus negocios, nosotros como administración tributaria tenemos la facultad de inspeccionar, de fiscalizar. Y si el contribuyente se opone a eso, estaría en una falta. Es importante cuando el contribuyente, por ejemplo, pasa mucho y nos da mucha pena saber que el contribuyente reposa su confianza en ese profesional que se hace acompañar para, por ejemplo, actualizar sus informaciones en la Cámara de Comercio, el domicilio, la composición accionaria, el cambio de su actividad. Y solamente se quedan hasta ahí, hasta esa asamblea registrada. El mismo artículo 50 establece que partiendo de la fecha de ese registro, de esa actualización en Cámara de Comercio, debe de venir a la Administración Tributaria en un plazo no menor de 10 días para actualizar ese RNC. Y a propósito de ese punto, Marcia, siempre hacemos mucho hincapié en que la gente se apodere de sus procesos, que no delegue todo completamente, como dices, en un asesor tributario, en un abogado, sino que tengan el control, que le den seguimiento a sus procesos, que tengan su clave de la oficina virtual y todo proceso que sea importante en relación a sus obligaciones tributarias y no olvidarse y soltar confiando en que otra persona está dando los pasos que se deben de dar. Tú has dicho algo sumamente importante, que el contribuyente se empodere de su actividad, de su negocio. Bien, no podemos hacer acompañar. Nosotros vamos a los médicos y nos orientamos con el doctor y el doctor nos da, pero nosotras las madres leemos la literatura del medicamento antes de tomárnoslo. Claro. Así mismo, nosotros les recomendamos a nuestros contribuyentes que estén supervisando ese profesional que usted le ha delegado. Porque ¿qué pasa? Que el cumplimiento, el no cumplimiento de ese deber formal da lugar a una sanción. ¿Y a quién se le aplica esa sanción? Es al responsable, es al contribuyente. Entonces, es importante que, y les invito, el artículo 50 es un fragmento interesante que cada contribuyente, les invito a que puedan buscarlo, ley 1192, artículo 50, denle una leidita y ténganlo bien pendiente. Usted no puede actualizar en Cámara y no actualizar en DGI. Usted no puede poner un negocio sin emitir comprobante. Usted no puede obstaculizar la fiscalización. Usted debe de tener una contabilidad organizada. Usted debe de solicitar los permisos necesarios para poder operar. Entonces, hay una serie de exigencias y deberes que nosotros debemos como contribuyentes cumplir. Marcia, ¿quiénes son los responsables de velar por el cumplimiento de los deberes formales y de que no se incurra en una falta tributaria? Bueno, como hablábamos, ese contribuyente de quien se ha identificado ese hecho generador de obligación tributaria, en principio es el responsable. Pero el Código Tributario ha establecido en su artículo 11 una lista también de responsables.
tenemos dos sujetos. Está el contribuyente, de quien se ha detectado el hecho generador de obligación tributaria y quien es el obligado en principio. Pero también tenemos agentes o personas designadas por la propia administración tributaria en razón del código tributario que le dé esa facultad, como lo que son los agentes de retención y de percepción, que no son el contribuyente mismo, pero es a quien se le ha designado, se le ha delegado esa facultad de tomar el impuesto, ya sea percibirlo o retenerlo y pasarlo a la administración. De no hacerlo, él sería un responsable. Están los gerentes, en principio una persona jurídica es la responsable ante sus obligaciones, pero posteriormente están los solidarios, que son los gerentes, administradores. Bueno, hay una gama. En materia sucesoral, por ejemplo, un niño puede heredar, pero el responsable establece el artículo 11 que va a ser ese tutor. También esa persona que ha heredado de manera a través de un testamento por legatario, un legatario es un responsable. O sea, el artículo 11 enlista de manera clara quiénes son los responsables a que la administración tributaria va a perseguir en caso de incumplimiento de alguna infracción. Has hablado de faltas, de infracciones, pero ¿cuándo una falta o una infracción obtiene la categoría de delito tributario? ¿En qué momento estamos hablando propiamente de un delito tributario? Excelente. Como vimos, hay una lista de faltas. En el caso, por ejemplo, de delitos tributarios, el legislador ha establecido 3 elementos puntuales que dan lugar a la comisión de un delito. La defraudación tributaria. ¿Cuándo viene y nace una defraudación tributaria? Bueno, cuando el contribuyente de manera intencional, pues entonces, o no intencional, por acción u omisión, realiza actividades, maniobras para reducir el impuesto a pagar. Por ejemplo, cuando usted utiliza costos y gastos que no son relacionados a su actividad económica. Y en la República Dominicana suele pasar mucho eso. Dame el número de comprobante, dame la factura a mí. Es penoso, pero incluso son recomendados por los muchos profesionales. Nosotros apostamos a que esta educación tributaria la administración tributaria está empujando a una cultura tributaria y a un conocimiento y un empoderamiento de los contribuyentes, de que sepan que cuando usted da su RNC para que le sustenten, por ejemplo, la compra del supermercado de su casa, y ese gasto usted lo presenta en las declaraciones suyas de su empresa, de su negocio, usted está abultando los gastos de su negocio y por vía de consecuencia usted está incurriendo en una falta, y si ese monto dejado de pagar, ese impuesto dejado de pagar, según el artículo 238, supera un umbral que actualmente fue actualizado hasta el año 2022 en 580.869 pesos. Si ese monto dejado de pagar, ese impuesto evadido, supera ese monto, ahí entra la defraudación. Y entonces se convierte en un delito tributario. ¿Y ese monto es independiente de, digamos, de los presupuestos que manejen las empresas? Sí, o sea, ¿es fijo para todo tipo de empresas? Sí, es como un umbral. O sea, yo, por decir algo, tengo un restaurante y yo comienzo a abultar gastos, a inventarme gastos, a sustentar gastos digo que yo irreales. le cubro a mis ejecutivos, por ejemplo, la cuenta de supermercado de mis ejecutivos, aunque yo no trabaje con alimentos y bebidas. Exacto. Esos son gastos que no ayudan a mantener, fíjense bien, los gastos que ayudan a sustentar, mantener y conservar la renta son los únicos que yo puedo deducirme. Y una compra del supermercado, como bien tú dices, no forma parte de la actividad económica. Si yo lo presento, yo reduje la base gravable del impuesto y por vía de consecuencia entonces yo estoy evadiendo el impuesto. Pero entonces, ¿qué dice el legislador? Mira, si esa evasión supera 580.000, que ha sido el monto indexado hasta el 2022, si ese monto que tú dejaste de pagar, ese impuesto dejado de pagar, supera 580.869 para ser exacto, pues entonces, además de evasión, porque tienes que pagar el impuesto dejado de pagar y vas a ser sancionado por esa evasión, entonces se te puede perseguir por la comisión de un delito. ¿Cuál delito? Defraudación tributaria. Bien, entonces esa naturaleza comienza con esas actividades propias de manera irreal que el contribuyente realiza. Ese es un delito. Otro delito es cuando se elabora de manera clandestina productos que están sujetos a impuestos. Por ejemplo, fabricación de alcohol de manera clandestina. Si usted como contribuyente no agota los procedimientos necesarios para solicitar los permisos necesarios
para entonces usted fabricar productos que están sujetos a impuestos y que están sujetos a un permiso que da la administración tributaria, entonces usted está cometiendo un delito tributario que es la elaboración y fabricación de comercio clandestino. Y por último, el legislador ha especificado que es algo que vemos muy frecuente, que es esa fabricación de especies y valores fiscales. ¿Qué es eso, Marcia? La matrícula es un valor fiscal, es una especie fiscal. El marbete es una especie fiscal, es un valor fiscal. Si yo fabrico eso, entonces yo estoy incurriendo en un delito tributario, porque la única que tiene la facultad para fabricar esas especies fiscales es la administración tributaria. Por ejemplo, recientemente la administración publicó en los medios de comunicación un proceso que detectamos en el área de personas que estaban fabricando marbetes. Salió un comunicado desde público conocimiento para toda la República de cómo la administración tributaria ha estado persiguiendo esa comisión de esos delitos tributarios, en específico fabricaciones de marbetes. Personas que se dedicaban a fabricar de manera clandestina marbetes. Marcia, en el caso de una persona que haga negocios con una empresa que esté incurriendo en uno de estos delitos, como pudiera ser un comercio que adquiere esos productos que tiene conciencia que son producidos de manera irregular, ¿también está incurriendo en un delito tributario? Pudiera que sí tenga algo de responsabilidad. Nosotros hemos tenido casos donde hemos visto un conjunto de empresas, de contribuyentes, que entre ellos se asocian para transferir bienes de fabricación clandestina y que evidentemente lo colocan en el mercado, colocan esos productos en el mercado en un precio más bajo porque están fabricados a la espalda de la supervisión de la administración. Entonces hay un conjunto de contribuyentes que entonces sí se asocian, que ahí vamos a tener que tocar otros tipos penales como asociación de malhechores para poder llevar a cabo la fabricación clandestina de productos, o sea que pudiera. Pero evidentemente eso no lo va a determinar la administración, sino que lo determina ya la jurisdicción penal. Hemos hablado mucho de delitos tributarios, faltas tributarias, pero nos gustaría saber, dentro de esos delitos tributarios castigados penalmente, ¿en cuáles incurren más los contribuyentes? Bueno, en el departamento nosotros podemos decir que la defraudación es uno de los delitos más comunes. Me voy a detener y también lo que tiene que ver con la fabricación de especies fiscales. Y quiero detenerme con mucha interés para que nuestros televidentes puedan estar atentos. Sepan que la administración tributaria, el interés de la administración tributaria y el objeto de la administración tributaria es el recaudo del impuesto. A la administración tributaria no tiene un interés principal de perseguir el delito. Se persigue el delito porque evidentemente detectamos una falta o un delito y hay que perseguirlo para mitigar ese riesgo. Pero si el contribuyente, por ejemplo, como hemos dicho, la defraudación, en su quehacer normal, en su contabilidad, en sus documentos, tiene todas sus informaciones reales, sus actividades correctas, sus gastos correctos, la defraudación no va a ser parte de una fiscalización, o sea, no se va a detectar en una fiscalización. Pero la defraudación es muy común, porque el contribuyente tiende, generalmente, a abultar sus costos y a abultar sus gastos. Pero también pasa con la fabricación de especies, y pasa mucho en el área de vehículo de motor. Muchos contribuyentes van a realizar transacciones en el área de vehículo de motor con matrículas falsas. Ese es un documento que la única que tiene la facultad para emitirlos, para fabricarlos, es la Dirección General de Impuestos Internos. Y hay muchos expedientes y se están persiguiendo muchas personas que van a la administración a realizar transferencias de vehículo de motor con certificaciones del plan piloto falsa, las fabrican. Evidentemente ya no es parte nuestra, sino que nosotros lo declinamos al órgano correspondiente, pero el expediente se detiene, con matrículas falsas. Pasa también cuando se expiden certificaciones de estatus. Hay contribuyentes que, y da pena, y queremos retomar lo que decía Marlene, supervisar ese profesional que nos acompaña. Que yo te contrato a ti para que me busques una certificación de estatus al día, por decir algo. Marlene me trae la certificación. Y yo asumo que está bien. Exactamente. Sin embargo, la administración, por alguna otra vía, se entera de que esa certificación es falsa. Apreciados contribuyentes,
En la oficina virtual, usted mismo puede solicitar su certificación de estatus al día. Es una certificación que tiene una firma digital al pie de su página y que en nuestra página web hay una herramienta excelente para usted verificar que efectivamente esa firma digital es correcta. Si bien usted se hace acompañar de un profesional que está muy bien que lo haga, usted cuando recibe sus documentos, entra a nuestra página web y valide la legalidad de ese documento. Porque de no ser así, hablamos de los responsables a quien la administración va a perseguir. Y pasa mucho con eso, incluso en las licitaciones públicas, cuando van a participar en licitaciones públicas. Esas certificaciones, cuando los diferentes organismos del Estado están evaluando las propuestas para las personas, los oferentes, participar en las licitaciones públicas, detectan la falsedad de la certificación y nos apoderan y nosotros entonces perseguimos esa fabricación de especies, que es un delito tributario. O sea que la defraudación y la fabricación de especies son los dos delitos más comunes que nosotros vemos en el Departamento de Litigio Judicial. Marcia, esta conversación ha estado sin desperdicios, pero ¿algo más que quieras agregar ya para dar cierre a esta entrevista? Bueno, primero agradecerles a ustedes por siempre abrirme la puerta para poder venir a transmitir los conocimientos. Y voy a concluir tomándote la palabra, Marlene, que nuestros contribuyentes estén atentos de lo que realizan sus profesionales, que visiten su oficina virtual de vez en cuando, vean qué tienen en su oficina virtual y si también detectan en el día a día alguna comisión de delitos tributarios, pues por favor denúncielo. Su identidad va a estar cuidada, va a estar guardada, la administración protege al denunciante. Así que ayúdenos a mitigar los delitos tributarios y un placer para mí siempre estar con ustedes, Federico. Muchísimas gracias. Amigos, acabamos de conversar con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial, a quien agradecemos por habernos acompañado y brindarnos estas informaciones tan valiosas para todos los contribuyentes y ciudadanos. No se muevan de su pantalla porque cuando regresemos conversaremos con Raicy Marte y Madeline Núñez sobre los delitos tributarios. Así que quédese con nosotros que ya volvemos. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.